Bien, el objetivo de Thread es identificar y diferenciar entre un thread y un proceso. Le vamos a llamar thread, pero también se le puede llamar en español hilo. Hebra lo llama algún que otro autor de la bibliografía. Los beneficios y las ventajas que nos dan diseñar aplicaciones multihilos, multithread y bueno, describir cómo Windows y Linux representan los threads. Todas las aplicaciones modernas, por lo general, son multithread, multihilos. Los hilos se ejecutan dentro de un proceso. Se pueden implementar múltiples tareas en donde a cada thread le doy un uso específico. Por ejemplo, actualizar la pantalla, obtener datos, la corrección ortográfica, responder una solicitud de red. Mencionamos los navegadores en arquitecturas de multiprocesos. Esta es la diferencia entre un thread y un proceso. Crear un proceso es más costoso a nivel de procesamiento que crear un thread. Los threads comparten los datos, comparten el PCB del proceso. Puede simplificar el código, aumenta la eficiencia. Por lo general los núcleos en un CPU son multiprocesos. Entonces veamos un ejemplo. En un proceso en donde tenemos un único hilo de ejecución, un único flujo de ejecución, tenemos el PCB. Ese PCB tiene un segmento de código, de datos, de memoria dinámica, de registros del procesador, del registro del program counter, o sea, la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar, la dirección de memoria donde ir a buscar la siguiente instrucción, el stack, que es esa estructura de datos que tienen algunas arquitecturas de hardware para hacer intercambio de información, para ejecutar más funciones que tienen mayor cantidad de parámetros que registros disponibles. Y tenemos un único flujo de ejecución. En aplicaciones que son multithread, lo que vamos a tener es que el segmento de código de datos y de archivos se comparten entre esos threads, entre esos hilos. Entonces, cada thread va a tener sus propios registros, su stack y su PCB. ¿Por qué? Como son diferentes flujos de ejecución, cada uno apunta a diferentes posiciones de memoria. Entonces, acá podemos ver cómo el PCB del proceso se comparte entre estos diferentes hilos de ejecución. Cada hilo tiene su propio registro, su propio stack y su propio program counter. En arquitecturas de servidores, por ejemplo, en protocolos de cliente-servidor, por ejemplo, un protocolo web, un HTTP, son protocolos que tienen una arquitectura multithread, en donde los clientes hacen una petición y el servidor, para atender esa petición, genera un hilo. Y bueno, cuando tiene que generar una respuesta, es ese hilo el que va a generar la respuesta a ese cliente. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una arquitectura, imagínense que tengo un servidor con una arquitectura de 32 bits, un servidor de 32 bits va a poder generar 65.536 puertos disponibles. ¿Eso qué significa? Lo podemos asimilar a que puede generar 65.536 sockets. Entonces, imagínense que ustedes tienen un navegador que haga 65.536 peticiones, pueden saturar al equipo. ¿Por qué? Porque se instancia en cada thread una de esas peticiones del navegador. Y como a nivel de arquitectura no puede utilizar más de esa cantidad de sockets, el sistema colapsa. Entonces, una simple petición, acá surgen los ataques, por ejemplo, de denegación de servicio, en los ataques masivos de denegación de servicio, en donde múltiples clientes en diferentes computadoras emiten una petición a un servidor en común. Entonces dicen, bueno, no sé, tienen una red de boots que se les dice ingresen a este socket. Entonces toda la red toda esa red de boots hacen la petición al socket y automáticamente el servidor va a colapsar. ¿Por qué? Porque tiene un número finito de sockets que puede gestionar.
Acá la importancia de gestionar, de utilizar bien la arquitectura del procesador, ¿no? ¿De qué me sirve utilizar una arquitectura de 32 bits con este límite que acabamos de decir de socket si puedo utilizar y el hardware le da soporte a una arquitectura de 64 bits, por ejemplo? Entonces, así funcionan los ataques de denegación de servicio y una forma de generar peticiones que pueden consumir recursos en un servidor. Bien, el beneficio que tiene el uso de Thread, las ventajas que nos da, es la capacidad de respuesta. Esto puede ocurrir si imagínense que un hilo de ejecución, un flujo de ejecución se bloquea por X motivo, porque no sé, necesita una entrada, una petición de entrada-salida o lo que sea, o está esperando otro evento o lo que sea, pero otra parte del mismo proceso puede continuar su ejecución, puede seguir haciendo cosas. Como por ejemplo WhatsApp en segundo plano está recibiendo las notificaciones y el thread que gestiona que les muestre las notificaciones está esperando que le llegue una notificación, por ejemplo. Entonces la aplicación está haciendo varias cosas al mismo tiempo. También es una forma fácil de compartir recursos, los recursos del proceso, de manera muy sencilla, sin necesidad de recurrir a técnicas como memoria compartida o paso de mensajes que ya vimos. Imagínense que si ustedes implementan, por ejemplo, la primitiva fork para crear un nuevo proceso, recuerden que la primitiva fork lo que hace es clona el PCB bueno, crea un nuevo PCB, crea una copia del PCB actual en donde se instancia ese proceso hijo. Entonces, al generar una copia del PCB actual, si yo tenía una memoria en un área general, tenía una memoria general en la aplicación, cuando hago fork, ya voy a tener una copia de esa variable. Entonces, si lo utilizo en el proceso hijo a esa variable, voy a estar utilizando el valor que tenía la variable al momento de hacer la copia. Entonces, con thread lo que nos permite es, si tengo una variable general en la aplicación, en todos los hilos puedo invocar a esa variable general. Es más económico lo que mencionábamos, crear un proceso más costoso que crear un thread. Y también el tiempo de cambio de contexto entre thread. Por lo general los procesadores actuales tienen soporte para múltiples thread. Le sacamos más provecho a los procesadores y nuestras aplicaciones las empezamos a dividir en diferentes hilos. Bueno, de esta manera se puede escalar muy fácilmente porque aprovechamos las arquitecturas multinúcleo. Realizar una aplicación con soporte a multihilos es un proceso bastante difícil para los programadores. Esa es la única desventaja que podemos considerar de un thread. Es más difícil implementarlos. Los programadores tienen que tener los desafíos que se van a enfrentar con este nuevo modelo es bueno que tienen que dividir las actividades, hacer un balanceo de carga en las funcionalidades que le dan a cada thread, división de los datos, dependencia de los datos y bueno, la depuración y la prueba es un poco más complejo. En estas arquitecturas ya tenemos un sistema en donde tenemos un paralelismo porque un solo proceso puede tener diferentes hilos haciendo diferentes cosas. Cuando tengo una arquitectura de un solo procesador con un solo núcleo, el planificador proporciona simultaneidad. O sea, el planificador del CPU es el que determina la cota de tiempo que tiene que usar cada proceso para hacerle creer al usuario que se está ejecutando todo de manera paralela, cuando en realidad no lo estoy ejecutando de manera paralela. Si yo tengo un solo procesador y un solo núcleo, se ejecuta en un instante de tiempo un único proceso. Existen diferentes términos en lo que es la concurrencia, que es alternar el proceso o el thread en un único núcleo, o en el caso de estar en una arquitectura multinúcleo,
podemos asignar a cada núcleo un determinado hilo de ejecución. Entonces de esta manera podemos ver que estamos haciendo el doble de tareas en un mismo instante de tiempo. Existen diferentes tipos de paralelismo. Primero el paralelismo de los datos, en donde se distribuye un subconjunto de los datos en diferentes núcleos y la misma operación en cada uno de esos núcleos. Y el paralelismo de tareas, en donde se distribuyen los threads en los núcleos y cada thread puede realizar una única operación. Acá podemos ver la diferencia entre el paralelismo de datos y el paralelismo de tareas. Existen dos tipos de thread, que son los threads que se ejecutan en el nivel de usuario, en el modo usuario. Estos threads ejecutan a través de una librería que se ejecuta en el modo usuario. Y bueno, las principales librerías de threads son las pthread del estándar POSIX, que es la que vamos a usar, la librería de Windows Thread y también es conocida la de Java. Y después tenemos los threads que se ejecutan en el modo kernel. Estos threads son gestionados desde el kernel. Entonces tenemos algo de este estilo. Tenemos hilos que se ejecutan en el espacio del usuario e hilos que se ejecutan en el espacio del kernel. Existen 4 tipos de modelos de thread. Uno es el many to one, el one to one y el many to many. Vamos a ver cada uno de ellos. El mucho a uno, esto mapea múltiples hilos que están ejecutándose en el modo usuario a un único hilo que se ejecuta en el modo kernel. Entonces, esto nos trae una serie de problemas. Por ejemplo, si se bloquea el hilo del kernel, todos los hilos que están mapeados a ese hilo en el modo usuario se van a bloquear. Ese es uno de los problemas que nos da. Otro problema es que puede ocurrir que algunos determinados hilos no se ejecuten de manera paralela. ¿Por qué? Porque si hay un bloqueo en el hilo que corresponde al kernel, todos los demás no se van a poder ejecutar. O sea, todas esas tareas que podrían haber ejecutado algo no lo van a hacer. En la actualidad este sistema se implementa poco, específicamente a través de la librería Thread del sistema Solaris Green y a la librería Thread de GNU Portable. La otra estructura de datos es la de mapear un único hilo del usuario a un único hilo del kernel. Esto especifica que cuando un usuario crea un hilo, el kernel del sistema operativo tiene que crear otro hilo en el espacio de kernel. De esta manera tenemos más simultaneidad que en el modelo de muchos a unos, porque si se bloquea un único hilo, no me va a afectar al resto. La cantidad de número de threads por proceso se va a restringir en algunos casos, debido a que es muy costoso darle a un único proceso la creación de muchos threads, para que no pase, que no se sobrecargue. Y los ejemplos son, en la actualidad, Windows y Linux utilizan este modelo. El otro modelo es mapear múltiples hilos del usuario a múltiples hilos de kernel, siendo el sistema operativo el que determina a cuántos hilos del usuario mapearle cuántos hilos del kernel. Windows, con el paquete que se llama Threadfire, tiene el soporte para este modelo. De lo contrario, no se suele utilizar. Y el cuarto modelo que les comentaba es el modelo de 2 niveles. Este modelo es similar a el modelo de muchos a muchos, pero soporta la posibilidad de que un hilo del usuario se mapee a un hilo de kernel. Existen diferentes librerías de thread. Esto le da la posibilidad que el programador, mediante una interfaz, mediante una API, pueda crear y administrar los threads. Existen dos tipos de librerías, una que se ejecuta íntegramente en el espacio del usuario, en el modo usuario, y otra que se ejecuta en el modo kernel. La que se ejecuta en el modo kernel
está gestionada siempre por el sistema operativo. Nosotros vamos a usar mucho esta librería estándar de POSIX, que es la pthread, que proporciona la creación de thread a nivel de usuario y a nivel de kernel. Nos da una API definida a través del estándar POSIX para la creación y sincronización de thread. Este estándar es una especificación, no es una implementación. O sea, no, eso va en función de cada software que la implemente. Pero esto nos da el estándar a seguir para la creación y sincronización de hilos. La API especifica el comportamiento de la librería y la implementación, lo que hace el programador, depende de cada programador. Es común en sistemas operativos del tipo Unix, Linux, Mac y bueno, hoy en día en la actualidad con WSL, que es un módulo, es un kernel de Linux que se ejecuta en el kernel de Windows. También tenemos soporte para esta librería. Un ejemplo de esto, vamos a verlo en pantalla. Un código en donde incluimos pthread y las librerías stdio y stdlib. Y tenemos un entero que se llama sump, esta es una variable que, como estoy implementando múltiples threads, se va a compartir entre entre esos múltiples hilos. Y después tenemos una función que es la función runner, se le pasa una serie de parámetros, un puntero a parámetros, que es el thread que invoca la función. Entonces tenemos el mail, en donde se crean las estructuras de datos para pthread y para los atributos del thread. Y después tenemos tres funciones, que es pthread atrInit, que inicializa los atributos del thread. Otro que crea el thread, en el cual se le da un identificador, o sea, la dirección de memoria a la estructura del thread que creamos. La dirección de memoria donde va a estar la estructura de los atributos, la función que se va a ejecutar y los argumentos a esa función. Por último, se hace un join en donde se va a esperar a que el thread termine para continuar la ejecución. Y lo último es una función que se muestra en pantalla, la variable general. Esto continúa, tenemos la función del thread y acá hace una variable, genera una variable local, se pasa una variable por argumento a la hora de ejecutar la aplicación, que es el params s, y se inicializa la variable global en 0 y luego se hace un sumador. Cuando finalice el thread se retorna la ejecución al siguiente hilo. Cuando finaliza el thread, cuando finalizan todos los threads, se retorna la ejecución al proceso padre. Acá podemos ver un código de ejemplo en el cual se generan 10 threads. Se hace un bucle en un for y se llama la función pthreadJoin y se le pasa a la función worker el número del thread. Windows también tiene soporte para thread a través de la librería de windows.h y bueno, acá hay un código de la creación, exactamente lo mismo, como no lo vamos a ver mucho, seguimos. Puede ocurrir que en algún momento yo quiera interrumpir la ejecución de un thread, terminar un thread antes de que finalice su último código. Entonces tengo que tener una librería que me permita a través de una syscall terminar un thread. El thread que se va a cancelar se le llama target thread y existe dos tipos de enfoques generales. El primero es cancelar de manera sincrónica, finalizar el thread inmediatamente. O sea, si estaba haciendo algo, automáticamente terminar lo que estabas haciendo, no sigas ejecutando código. Y la siguiente es una cancelación diferida en el cual el thread puede verificar si tiene que cancelarse o no. En el caso de que tenga que cancelarse, por ejemplo, puede ejecutar alguna que otra función crítica para finalizar su ejecución. Imagínense que estoy trabajando con archivos y un thread
me genera, me carga datos en un archivo y yo automáticamente lo, lo, lo interrumpo, si lo interrumpo de manera incorrecta y dejo el archivo, no lo cierro, puedo generar inconsistencias de información, puedo romper un archivo simplemente matando cuando se está ejecutando alguna syscall ahí. Y bueno, la librería pthread nos da la posibilidad de crear y eliminar un thread a través de la syscall pthread cancel, en donde le pasamos el TID. Este TID, recuerden que es la estructura de datos, es la estructura de datos que identifica el hilo. En procesos teníamos el PID y en los hilos tenemos el TID. Bueno, veamos un par de ejemplos de Windows y Linux. La API de Windows proporciona para que las aplicaciones de Windows implementen Thread. Implementa un modelo de 1 a 1 a nivel de kernel. Y cada thread en Windows tiene un identificador, el conjunto de registro que está utilizando el procesador junto con su valor, el stack del usuario y de kernel separados cuando el thread se está ejecutando en un modo usuario o cuando el thread se ejecuta en modo kernel. El área de almacenamiento de datos privados cuando se utilizan, por ejemplo, librerías en tiempo de ejecución o librerías del L. Conjunto de registros, los stacks para ambos modos, usuario y kernel. Y el área de almacenamiento privado donde se conoce en donde está almacenado el contexto del hilo. Estas estructuras de datos Windows las llama ethread, en donde está el puntero, en donde está el código del thread a la que pertenece, y el kth thread, que tiene información y la sincronización de la pila en modo kernel, y el puntero del tb, que es a donde va en donde está el código del thread. Y bueno, en esa estructura está el ID del thread, la pila de modo usuario y bueno, el almacenamiento de los threads. Específicamente se mapea el TEB, la estructura TEB en el espacio de usuario, y los demás se mapean en el modo kernel. En el caso de Linux, se refiere a los threads como tareas, se los suele llamar tareas. La creación de thread se hace mediante una syscall que se llama clone. Clone permite generar una tarea secundaria y que se compartan el espacio de direcciones de la tarea principal, o sea, del proceso que invocó ese syscall. Y eso se define mediante unas flags, unas banderas, en las cuales el thread puede compartir con el proceso el sistema de archivos, compartir el espacio de memoria, compartir señales, qué señales son compartidas, y el compartir el conjunto de archivos que se esté utilizando por el proceso. Es bastante similar, lo único que tienen que saber es la diferencia que hay entre thread y procesos, las ventajas de los thread y los modelos que hay.